Eh, Como comentábamos, Alvin Toffler, un filósofo futurista norteamericano, resume la evolución de la historia del hombre en tres olas. Estas olas son la agrícola, la industrial, la posindustrial, y ya ha tenido varios nombres: información, conocimiento, informática, y bueno, pues actualmente la cuarta ola todavía no se conoce. Estas olas coexisten, no termina una para empezar la otra, sino que pueden coexistir en un lugar determinado. Aquí vemos una de las regiones más prósperas y más de evolución económica más importantes, como en la región de Pudong, en China, y al lado no es difícil encontrar trabajadores que siguen sembrando y plantando arroz como se hacía hace miles de años. En nuestro país, bueno, pues podemos ubicar claramente que en el norte un país una región muy industriosa, y en el sur definitivamente ciertas áreas siguen existiendo en esta ola todavía de la época agrícola. Para comentar un poco en relación con lo que es la medicina tradicional china, esta es una medicina que toma su estructura más o menos en los albores de nuestra era. Se basa en las teorías predominantes de ese entonces, que es la teoría del yin y yang y los 5 elementos. Desarrolla los médicos sus propios sistemas en ese entonces en un concepto fundamental para el desarrollo de la medicina tradicional china, que es el estudio del fenómeno orgánico. Este se conoce también como teoría de órganos y vísceras. Desarrolla otro sistema que es el sistema de canales y colaterales, y es ahí donde se encuentran los enerpuntos, que es en los cuales trabaja el acupunturista. Uno de los aspectos fundamentales, como decíamos, de la historia o de la ciencia natural de China, y que se desarrolla aproximadamente unos 2000 años antes de Cristo, es el que se conoce como el sistema de los 5 elementos, en el cual tenemos a estos elementos: el agua, la madera, el fuego, la tierra, el metal, y se establecen 2 ciclos de relación muy específicos, donde el agua genera la madera al consumirse genera el fuego al consumirse como tal genera la tierra, dentro de la tierra se encuentra el metal, y dentro de las minas de metal se encuentra el agua. Pero a su vez el agua domina al fuego, apaga el fuego funde al metal, el metal corta la madera represa la tierra, y la tierra detiene el agua. Esto es lo que se conoce como el ciclo de dominio o ciclo de control. Este sistema de los 5 elementos se ha venido utilizando para entender y explicar un montón de cosas. Y una de las cosas que quiero utilizar es a esta teoría de los 5 elementos para ubicar la teoría de las olas que nos propone Toffler. Tomando la primera ola, la era agrícola, bueno, pues esto, como sabemos, el origen de la historia del hombre, con la aparición de la agricultura, evidentemente que el hombre deja su condición nómada para ir trabajando poco a poco. Aparecen las primeras aldeas, el comercio, las edificaciones, la transformación del medio ambiente, el aumento de las cosechas, el dominio y aprovechamiento de las aguas, la domesticación de ciertos animales, aparece la ganadería y otros aspectos. La agricultura, siendo la principal actividad productiva en ese entonces, se basa en el trabajo físico. La fuerza del hombre predomina sobre la fuerza de la mujer, es preponderante. La fuerza masculina es el centro de la familia. La mujer ocupa el centro del hogar para la crianza de la fuerza del trabajo. El feudo se convierte en la primera unidad de producción. Los feudos componen a los reinos, y en ambos prevalece la estructura jerárquica del poder. En estos tiempos son tiempos de dogmas. Aparecen por una parte Sócrates, tenemos a Hipócrates, por otra parte tenemos a Lao Tse, Confucio, Han Fei-tse, Sun Tzu Miao, por mencionar algunos de los tantos héroes de la medicina y de la filosofía en China. En esta época, la medicina tradicional china, en esta época, es muy evidente la relación que se establece con la agricultura.
Aquí, por ejemplo, el primer libro de herbolaria conocido en China es el que se conoce como el Shenhong Pen Sao Jin, que se escribió en los albores de nuestra era, y no extraña que justamente se ubique al soberano en la agricultura como su principal componente. Es un libro especializado, aquí se incluyen 365 productos y se propone un sistema de aplicación de los medicamentos en función de una estructura jerárquica también. Entonces va a haber un medicamento rey, un medicamento asistente, un medicamento ministro y un medicamento lacayo. En estos tiempos empiezan a aparecer se empiezan a cultivar varias plantas, pero también la enfermedad se centra en los cambios de la naturaleza, en Yin Yang, 5 elementos, el estudio de Li, que es el libro de los cambios, el Chou Yi. El médico es el sujeto de la medicina, es quien con conocimiento de causa decide por libre albedrío lo mejor para el paciente, es la autoridad máxima de la medicina. El conocimiento y la experiencia personal son altamente valorables. En ese sentido, pues no extrañe que esta ola, la era agrícola, por lo menos en el campo de la medicina, pues esté asociado con el elemento tierra. Decíamos que tenemos 5 elementos, tenemos el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. En este caso, pues no hay otra más que ubicar al elemento tierra. Está basada en los frutos de la tierra, la riqueza se mide en la cantidad de hectáreas, de calidad de tierra, el poder se establece en relación a la cantidad de territorio dominado, la moneda de cambio son los recursos obtenidos de la tierra, las guerras eran para conquistar nuevas tierras, los médicos recibían el pago por sus servicios de productos de la tierra. La segunda ola, se inicia con la revolución industrial. Esto a mediados del siglo XVII, se exacerba, se mantiene de una manera muy evidente hasta mitad del siglo XVIII, y bueno, pues está basada en la producción basada en máquinas. Aparecen las grandes ciudades alrededor de centros industriales, la producción es en serie y unificada, aparecen los medios de comunicación masiva, la radio, televisión, cine, periódicos, la explotación de fuentes naturales para la obtención de energía y otros recursos para la industria. La producción se centra en el concepto de productor y consumidor, hay gran crecimiento demográfico y distribución de bienes, el corporativismo es la base de la producción, los sindicatos, las escuelas, los programas sociales uniforman al individuo en todo lo posible, salud, educación, vivienda, vacunación masiva, etcétera, etcétera. La actividad laboral se efectúa bajo un horario uniforme, la familia pequeña se puede desplazar con mayor facilidad para conseguir trabajo más adecuado, y entonces aparece este modelo de familia. Aparecen escuelas con horarios establecidos, programas nacionales, maestros uniformes, libros de texto unificados, la educación se enfoca en satisfacer las necesidades del desarrollo industrial. Aparece la uniformidad en todos aspectos, se establece un sistema de leyes, reglamentos iguales para todas las personas, la sincronización en el uso horario como herramienta para la organización. Aparece la masificación, la centralización, se generan grandes centros urbanos que concentran la producción. ¿Y qué pasa con la medicina? El médico es una pieza de la maquinaria. La medicina es objeto de las leyes del mercado, se comporta como objeto y no como sujeto. Aquel que tiene la capacidad de decidir y hacer en función de su propio albedrío queda relegado. El poder está en las manos de los dueños de las mercancías, laboratorios, centros hospitalarios, públicos o privados. Hace que el médico sea objeto es un objeto más de la industria médica que se basa en las leyes del mercado. ¿Qué pasa con la medicina tradicional china? Esta también sufre los mismos cambios. Anteriormente el médico hacía sus propios medicamentos, ahora tenemos en China todo tipo de granulados, ampolletas ingeribles, aplicaciones endovenosas, de cápsulas, ungüentos, licores, supositorios, soluciones oftálmicas, parches, medicamentos que están sujetos también a leyes del mercado. Existen diferentes procedimientos para hacer diagnóstico mediante reflexología podal, autotratamiento mediante estimulación eléctrico-mecánica en diferentes puntos o microsistemas. Los médicos de medicina tradicional china en su mayoría ya no están
de manera individual, sino que pertenecen en su totalidad, por lo menos en China, a hospitales o servicios médicos del Estado. Dadas las condiciones laborales, incluso los médicos hacen una medicina tradicional china que yo le llamo minimalista, trabajan y atienden solamente determinado grupo de padecimientos. Hay médicos especializados solo en parálisis facial o solo en lumbociáticas, y se aplican tratamientos regionales o se tratan padecimientos aislados. Atendiendo rapidez, les pagan el equivalente a 12 pesos mexicanos la consulta. Dentro del sistema de los 8 trigramas, el elemento metal se relaciona con el lago y con el cielo, sitio de paz, de remanto, de oncio, de descanso, de perspectivas ilimitadas. Se busca conquistar el cielo, se va a la luna, la lucha ahora se hace en el cielo, misiles intergalácticos, la guerra de las galaxias, satélites colocados en el cielo que guían nuestra vida, pero también es una industria de ocio. El turismo se convierte en una necesidad de la vida moderna. Estos son elementos, parte de lo que es el elemento metal. El metal también perfora y saca el petróleo, el carbón, y también pretende hondar en lo más hondo del ser humano, también pretende explorar lo más interno. Las relaciones entre las personas también son bien definidas, y también entre el paciente y el médico. Se establecen contratos de servicio, el médico poco asiste a la casa del enfermo, lo hace en un centro médico, en una torre médica, donde un consorcio médico atiende y se regula de acuerdo a las leyes del mercado. Esta tercera ola, la ola de la información, Alvin decía que un analfabeto será aquel que no sepa dónde ir a buscar la información que requiere en un momento dado para resolver una problemática concreta. La persona formada no lo será a base de conocimientos inamovibles que posea su mente, sino en función de sus capacidades para conocer lo que precise en cada momento. Esta ola empieza probablemente a mitades del siglo pasado, y es cuando empiezan a desarrollarse sistemas de información. Paradójicamente, los procesos de globalización y asimilación son acompañados por un mayor aislamiento individual. El hombre, ante esos procesos, se refugia en su yo interno. La prevalencia de la depresión está creciendo dramáticamente. En periodos relativamente cortos ha crecido casi al doble. Las relaciones interpersonales descansan en respeto a la individualidad, entendiendo también la soledad. Relaciones fugaces, hacemos el amor y nos olvidamos, sin compromisos, sin hijos, sexo casual. Los jóvenes, sin compromisos hacia lo pasado y lo futuro, se centran en el hoy. Los vínculos familiares dependen del internet, del WhatsApp y otras redes sociales. Aparece la cultura sin hijos. El entretenimiento y la comunicación se basa en el individuo, programas a la carta, variados y disponibles en cualquier hora. La educación también se basa en el individuo. El profesor es facilitador. Mediante programas a distancia donde el alumno puede estudiar asincrónicamente, contesta exámenes en una computadora, demuestra su capacidad en un maniquí y puede crear un programa de estudios de acuerdo a sus necesidades. La medicina es de prosumidores, se recurre frecuentemente a procedimientos de autoayuda, alimentación, ejercicio, productos milagro al alcance del individuo, equipos para hacer autoacupuntura, electroestimuladores, masaje de puntos, etc. La medicina, el individuo en esta ola busca hacer todo para sí y para sí mismo. Se autoentrena, se automedica, y ha aparecido la sociedad del paradigma del hombre actual, el metrosexual de la década de los 70 del siglo pasado. Es un alto consumidor de vitamínicos, proteínas y todo tipo de suplemento alimenticio que le receta el tío Google. Este ser metrosexual pretende ser más atractivo para las mujeres y ocultar sus defectos, ocultarlos en la soledad. Una nueva sociedad masculina se está desarrollando. Ya no solo se busca un cuerpo sano y atractivo, sino una auténtica mistificación y adoración del cuerpo físico como elemento para poder escalar posiciones sociales. Todo esto al fin del día, cuando se encierra en su habitación, escuchando los vínculos con las redes sociales, se convierte en un ser más solo, más aislado,
Incluso la misma preferencia sexual pasa a veces a segundo plano, pues su preferencia sexual es hacia él mismo. El acceso a páginas con contenido erótico ha aislado al ser humano en la intimidad y aislamiento en su casa. El paciente solicita atención fraccionada y servicios médicos a la carta. El paciente individualizado está muy informado, ya consultó en internet el currículo de su médico, tiene una idea muchas veces fraccionada o inadecuada de su enfermedad, comparó precios y posibilidades de negociación con el servicio médico. La telemedicina es una tendencia que favorece y exalta el aislamiento. El médico tiene a ser una voz o una imagen distante que no apapacha, no consuela ni mira con ojos de ternura al enfermo, es una voz lejana y fría. Muchos médicos trabajan para generar ofertas variadas basadas en protocolos cada vez más individualizados. El costo de dichos procesos es cada día más elevado, porque pocos lo pueden pagar o están dispuestos a pagarlos. La compañía de seguros se convierte en una oficina de reclamo de los pacientes que demandan una atención más personalizada. La actividad académica y profesional de los médicos está sujeta a dependencias suprainstitucionales dirigida por personales muchas de las veces no médicos, como el CONACYT, y permítame decirlo así, que deciden programas de estudio de diferentes niveles académicos, aislando más al médico de su núcleo académico. Así, si se cumple con los requisitos de las estructuras suprainstitucionales, se aceptará, y si no, pues no. La sinomedicina, en este contexto, es posible que sea una de las opciones, por lo menos desde mi punto de vista, a un individuo que se encuentra solo y que tiene posibilidades, los médicos. Las enfermedades ya no son de tipo masivo como las enfermedades infecciosas, son individuales. La depresión, una de las enfermedades que tiene más crecimiento, más elevado en las últimas décadas. Por ahí circula esta frase que dice: la depresión, exceso del pasado; la ansiedad, exceso del futuro. A lo que se le puede agregar un exceso de estrés generado en el pasado. Está demostrado que es una de las rutas fundamentales que origina la depresión, y seguramente se ve al futuro como un elemento estresante, también generador de depresión. Para este tipo de cosas, la acupuntura, por mencionar algunas, ha demostrado ser una opción real. Por otra parte, el médico acupunturista tiene un rito, y este rito no se puede eliminar. El médico acupunturista tiene que tocar al paciente, tiene que tocar los puntos, donde no puede mandar la acupuntura por dardos. Entonces tiene que tocar al paciente, tiene que ver y hacer un análisis y hacer un tratamiento, y se puede interactuar con el paciente de una manera mucho más íntima. Cuando coloca una aguja y esa invasión genera una serie de sensaciones satisfactorias en el paciente, genera una sensación de paz interior que además le quita el dolor del cuerpo, le quita el dolor del alma. El paciente se siente comprendido y no agredido por la dureza del médico occidental, atemorizado y escudado en la medicina defensiva. Hay que evitar las malas praxis. De acuerdo, simplemente una forma de entender esto, el yo interno podemos ubicarlo en dos grandes aspectos, una parte yin, una parte yang. Esta parte yang es un yo que está sujeto a un yo globalizador. Actualmente pues la globalización es terrible, pero hay un yo interno que escapa a ese yo globalizador. Y bueno, uno de los graves problemas es que el hombre se está quedando solo, y existe la posibilidad de en determinado momento hay una tendencia a buscar soluciones en todo tipo de apoyo emocional. En su lucha contra la globalización y la asimilación, el hombre encuentra refugio aparentemente seguro en su soledad, sin darse cuenta que con el tiempo se convierte en preso de la misma. Crecen enfermedades como la depresión y otras asociadas, elevando la tasa de comorbilidad. La depresión se convierte en el eje de enfermedades como el cáncer, el síndrome metabólico y otras, y esto facilita el desarrollo de las enfermedades propias degenerativas como la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson.
Eh, la sinomedicina y en particular algunas de sus prácticas terapéuticas como la acupuntura no tienen por definición efectos colaterales, puesto que depende de la respuesta propia intrínseca del paciente. Se puede decir que algunos mecanismos de acción de la acupuntura buscan obtener una respuesta hormética del término hormesis, es decir, un pequeño estímulo, un pequeño trauma, que produce la función específica en ciertos puntos, con una determinada estimulación, desencadena en el organismo una serie de eventos reguladores muy importantes que incluyen los aspectos emocionales como la enfermedad de la soledad. Entonces, en este sentido, esta tercera ola se relaciona con el elemento agua. Todos estos aspectos que menciono aquí, la medicina tradicional china relaciona al invierno con el riñón es la sede del fuego verdadero. Todos estos aspectos son fundamentales, asociados con la vida, con la sexualidad, el placer, la recompensa. La búsqueda del placer innato a la naturaleza humana en esta ola ha alcanzado cumbres insospechadas. La búsqueda del placer sexual ha dado lugar a la proliferación de todo tipo de páginas web 3X y una cosa dramática, el famoso Deep Web. A esta, por otra parte, se relaciona con el miedo. La emoción relaciona con el elemento agua, es el miedo. El riñón almacena la energía esencial, la base de la vida, el manejo de la fuerza vital y todas estas cosas. La cuarta ola todavía no tiene forma, no tiene nombre, pero algunos la llaman la ola de la filosofía, otras de la sabiduría. Se puede decir que esta ola ya nos está alcanzando. Es probable que en algunos sitios ya se esté dando, particularmente en países como Europa, Japón, Estados Unidos. De ejemplo de esto es las universidades de la tercera edad. Hay indicios que puede ayudar a controlar enfermedades asociadas como la soledad o la depresión. Las personas que están participando en universidades de la tercera edad tienen una vida mejor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que fortalecer todo aquello encaminado a formar las nuevas generaciones, donde estas personas mayores encuentran forma de responder a estos seres humanos que están cada día más solos. Este corresponde con el elemento madera. El elemento madera está relacionado con la dispersión, tiene que ver con el renacer, el engendrar, el renovarse. Se relaciona con la primavera, las plantas de haber pasado el invierno echan sus brotes y así el ser humano, al igual que todos los seres en la naturaleza, se renueva. Queda atrás el oscuro invierno, es una nueva adolescencia, infancia de la humanidad. En los países desarrollados la población dentro de unos 20 años será más o menos de un 25%, mayores de 60 años. El acceso a información que tendrán estas personas será mayor, pero también por otra parte están amenazados por enfermedades degenerativas como la enfermedad de Alzheimer y el Parkinson. Son gentes deseosos de ser útiles con su conocimiento, sin necesidad de atender a hijos ausentados, hijos que regañan y que relegan a sus padres. Cansados de su soledad, necesidad de agruparse, de comunicarse, dejando atrás a la individualidad inútil, caduca, deseosos de curarse de la enfermedad de la soledad. Los foros donde la intuición y la reflexión por un mundo más apto para vivir en sociedad críticas deberá de ser la tónica. En este sentido, la medicina tradicional china tendrá mucho que hacer. Dejar un hueco en nuestra actividad, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Dejar un hueco en nuestra actividad para desarrollar actividades para la comunidad encaminados al aprovechamiento de la información en beneficio de la gente y no como objeto de plusvalía. Generar plataformas y foros para los dispuestos a abandonar a la soledad, aprovechar el conocimiento por el conocimiento. Finalmente. En ese sentido, tomando como base la evolución del hombre basada en las olas y analizando el contexto de la teoría de los 5 elementos, se puede tener una visión global de nuestra actividad cotidiana, permitir ubicar mejor en nuestro entorno
poder desplegar nuestras capacidades médicas y así proyectar nuestra actividad futura. Facilita vislumbrar el anhelo, por lo menos desde el punto de vista de la acupuntura, que alcance el lugar que le corresponde en el concierto de la medicina universal. Hay mucho que hacer, debemos de seguir estudiando, profundizar la parte tradicional de la medicina china y por otro lugar seguir estudiando y en su caso validando nuestro quehacer mediante y a través de la ciencia moderna. Si continuamos así, no tengo la menor duda que la era dorada de la acupuntura está por venir. Fortalecidos en nuestro hoy, podemos proyectarnos con más vigor a la nueva ola que demanda mucho de nosotros, tanto en el presente como en el futuro. Y muchas gracias.